Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. He sido contacto con el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, el señor Mauro Gutiérrez, porque el tema del agua y el estrés hídrico es un tema clave, pero además porque hoy se ha inaugurado en Lima un foro iberoamericano convocado por la SUNAS y que naturalmente tiene que enfrentar los desafíos vinculados al estrés hídrico en América Latina y el Caribe. Sabemos desde ya que los países más afectados por carencia de agua pueden ser el Perú, Chile y México. Y es conveniente por eso que el Perú establezca relaciones con las autoridades homólogas de este tema para ver qué cosa podemos aprender los unos de los otros. De ahí el interés de hablar con el presidente Mauro Gutiérrez. Señor Gutiérrez, buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, muy buenos días. Por favor, por el espacio. ¿Qué es lo que ha dicho en su discurso de inauguración a sus colegas de América Latina reunidos en el 15º Foro Iberoamericano de Regulación FIAR? Como bien ha señalado, el 15º Foro de Regulación reúne a 18 países de las Américas, ¿no? Y donde se van a tratar dos temas centrales. El primero, los aspectos relacionados al cambio climático y los efectos en la prestación de los servicios. Como sabrás, en la región hace muy poco hubo problemas de abastecimiento en Uruguay como consecuencia de una sequía prolongada, pero también en nuestro caso los impactos del fenómeno del Niño afectan significativamente la prestación de los servicios, por ejemplo por lluvias excesivas. Pero el segundo elemento también importante y central que mencionábamos y vamos a desarrollar en este foro es la importancia de la institucionalidad de los reguladores. Reguladores con institucionalidad que permitan tener una visión de mediano y largo plazo y que tengan posiciones técnicas, por ejemplo, en la fijación de la tarifa, que permita hacer empresas sostenibles para que tengan prestación sostenible en el tiempo, pero que también los usuarios paguen tarifas que resulten justas. De acuerdo. ¿Piensa usted que las previsiones necesarias para enfrentar un fenómeno del Niño que pueda ser grave han sido tomadas en el Perú? Bueno, estamos en proceso de ese desarrollo, ¿no? Se están desarrollando planes de contingencia, que fue el primer elemento para definir cuáles pueden ser las acciones operativas que se tienen que desarrollar cuando se produzca, si es que hay lluvias intensas. Recordemos, en el Perú hay dos situaciones que se van a presentar en el paralelo. Las lluvias intensas en el norte, que implica que las empresas prestadoras tengan la capacidad rápidamente, si se producen inundaciones o aniegos masivos, cómo poder intervenir sin afectar la prestación del agua, y en ese sentido se está trabajando con las empresas prestadoras para que tengan esa capacidad, con el OTAS también para que esto suceda. Y en la zona sur, los planes de contingencia relacionados a restricción por menores cantidad de lluvias. Esperemos que las lluvias se recuperen un poco en esta temporalidad para que no se presenten mayores complicaciones, pero también se están desarrollando planes de gestión que justamente identifiquen y no estemos pensando en el momento que ocurra qué cosa hacer, sino tener ya previsiones. Y esto contempla no solo acciones operacionales, como ya mencionaba, el saber cómo atender aniegos, sino también medidas informacionales. Un aspecto importante que la regulación ha desarrollado en este tiempo y en general la práctica internacional nos dice es central comunicar a los usuarios cuál es el estado de su prestación, más en una situación que se presente como por ejemplo lluvias intensas o de sequía, porque de esa manera se disminuye notablemente la incertidumbre y las personas no tienen que estar imaginando que el corte de agua puede pensar que va a durar 15 días, cuando muchas veces pueden ser horas, pero a veces se genera esta inseguridad cuando no se transmite la información de manera oportuna. Por eso SUNAS, en este caso, por ejemplo, dentro de unas semanas, vamos a instalar en la zona norte un centro de monitoreo donde vamos a estar reportando de manera continua la situación de la prestación en las regiones del norte, de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, sobre cuál es el estado, si se presentan las lluvias con la intensidad, saber cómo se están prestando los servicios, el monitorear los camiones cisternas que van a estar atendiendo si es que se producen algunos cortes, y eso con el propósito de que el ciudadano sepa, ¿no?, cuándo se va a restablecer el servicio, pero también cómo puede ser atendido de manera paliativa con los camiones cisternas. Lo suyo es garantizar que los ciudadanos del Perú puedan tener un servicio de saneamiento en sus domicilios, es decir, que el agua sucia pueda ser evacuada de una manera técnica. Y hemos visto que el sistema de alcantarillado en algunas ciudades, en particular del norte de nuestra costa,
estaba en una situación pésima, razón por la cual compatriotas nuestros han tenido que soportar vivir con agua contaminada, en algunos casos durante semanas. Tenemos garantías de que se han hecho los esfuerzos necesarios para evitar que se repita esa situación vergonzosa y además dañina para la salud. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Como bien señalas, el problema creo que necesita soluciones estructurales. El problema muchas veces de la congestión del alcantarillado es que se confunde el alcantarillado de agua residual como alcantarillado para aguas pluviales, ¿no? Cuando se produce lluvias de intensidad, muchas veces se utilizan los alcantarillados para desaguar las acumulaciones de agua de lluvia. El problema que tenemos en muchas de nuestras ciudades, además, como comparte efectivamente la necesidad del mejoramiento del alcantarillado, es que el servicio de alcantarillado pluvial, que no es un servicio que corresponde a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que generalmente es una responsabilidad de las municipalidades o de los gobiernos regionales, ese servicio de alcantarillado pluvial muchas veces las ciudades no lo tienen. Y lo que hace es congestionar significativamente la prestación de los servicios. Y este es un llamado crítico para pensar que los servicios de alcantarillado pluvial también deben ser pensados como un servicio público. Actualmente no aparece así. Queda como una responsabilidad muchas veces marginal de los gobiernos municipales y gobiernos regionales, pero debe ser entendido, y eso pasa en otros países. En la región, Argentina, Brasil, por ejemplo, el alcantarillado pluvial parte como un servicio público y se le encarga a las empresas prestadoras para que hagan su mantenimiento y también hagan el seguimiento de las inversiones. Creo que es un componente importante que tenemos que discutir porque no es lo mismo alcantarillado de aguas residuales que el alcantarillado para liberar intensas lluvias que se producen, como el caso del fenómeno del Niño. ¿Qué podemos decir sobre el caso de Lima, señor superintendente de la SUNAS? Porque es una ciudad donde en principio casi no llueve. Ha sucedido algunas veces y los daños han podido ser graves, sobre todo en viviendas en mal estado. Pero ¿qué decir del sistema del alcantarillado de aguas residuales de nuestra capital, que es una tercera parte de la población peruana, habida cuenta de que hay tuberías que son vetustas? Yo le ruego que nos conteste esto después de una breve pausa. Por favor, señor Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Saneamiento en el Perú. Conversando con el presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el señor Mauro Gutiérrez, que desde hoy preside un foro iberoamericano sobre las consecuencias del estrés hídrico y el fenómeno del Niño. Había quedado planteado, señor Gutiérrez, la pregunta respecto de la situación de Lima, que como sabemos es una ciudad que ha crecido rápida y considerablemente, tiene una zona cercana al mar, baja, y muchas zonas de colinas. ¿Qué podemos decir sobre el estado del saneamiento en nuestra capital y el Callao, naturalmente? Bueno, en realidad en Lima tenemos dos retos, ¿no? El primero, que ya ha señalado, el tema del abastecimiento en las conexiones o los usuarios que ya están conectados. Lima es una ciudad que no tiene lluvias y depende de los reservorios que se encuentran en los Andes, ¿no? Lo cierto es de que la disminución de las lluvias, en julio, por ejemplo, señalamos que había llovido menos de lo esperado el año pasado, pero que las reservas eran suficientes para este. Por ese sentido, por ese lado, no hay un problema de abastecimiento. Pero en el tema del mantenimiento de las Lima, como no recibe lluvias, es una ciudad que no está diseñada para soportar lluvias de mediana intensidad, ¿no? Los eventos que suelen suceder cuando pasan algunas lluvias, en muchos casos, es que en lugares muy específicos de Lima a veces se utiliza el alcantarillado para justamente liberar estas aguas, ¿no? Y también los usuarios a veces incorporan en estas tuberías, ¿no?, sólidos, y eso hace que se produzcan aniegos. Ese es un tema también que invoca un tema de educación sanitaria en general en la población, con el fin de que, si bien es cierto, a veces cuando se presentan estos problemas se utilizan el alcantarillado para liberar ese problema, lo que está generando luego es un atoro que termina afectando o su propio vecindario o el vecindario que se encuentra más allá como consecuencia de el arrojo de estos sólidos. Muchas gracias, señor Mauro Gutiérrez. Recuerdo que es el presidente ejecutivo de la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, y que desde hoy preside un foro iberoamericano de 18 países dedicados a la política que debemos asumir frente a los riesgos de estrés hídrico
y consecuencias Y el tema del de la fenómeno institucionalidad del también, niño. Fernando. Absolutamente, Importante. absolutamente. Institucionalidad. Muchas gracias, señor Gutiérrez, por el tiempo que nos ha dedicado en un día laborioso como usted en que se inicia este foro.